Bienvenido a una nueva edición de Masterclass. Hoy vamos a hablar sobre el orgasmo femenino, una materia pendiente de la sociedad moderna. Mi nombre es Gabriela Zabarce, soy psicólogo desde hace 13 años. Tengo 10 años de experiencia y estudios en el área de atención de parejas y sexología. Soy una eterna estudiante, paciente, muchas veces inconstante, profesional entregada, transmisora de conocimientos y amante de la mente humana. Hoy les quiero presentar la mujer desde otra perspectiva, desde un ámbito más íntimo, desde un aspecto más íntimo, y la lucha constante que tiene contra o en la sociedad, contra el orgasmo. Es como si estuviésemos navegando en el reconocimiento de esa sexualidad femenina que tanto ha luchado por establecerse o por hacerse sentir. Entonces muchas veces como mujeres también ponemos un poco de lado nuestros propios sentires y lo que realmente significa por simplemente acoplarnos al complacer y al satisfacer al otro, y nos olvidamos también de la importancia que tiene este aspecto para nuestra sexualidad y para nuestras vidas. Así que vamos a hablar sin tabú del orgasmo femenino, y primero nos preguntamos por qué existe el orgasmo. ¿Cuál es realmente la raíz o el sentido que tiene el orgasmo en las mujeres? Y pues no podemos hablar de orgasmo sin hablar del clítoris. El clítoris tiene una función sumamente importante en la excitación, en el proceso de excitación femenina, pero sigue siendo un enigma para todos los estudiosos de este aspecto de la excitación sexual. Entonces, cuando hablamos del clítoris, cuando hablamos de esta excitación, de este papel que tiene hoy en día, pues tenemos que saber que a diferencia de los hombres, cuyo esperma es crucial para la reproducción, pues las mujeres no necesitamos llegar al orgasmo para que exista una concepción, para que exista la reproducción. Entonces nos lleva un poquito a tratar de comprender que entonces por qué en las relaciones sexuales el contacto o la búsqueda del orgasmo en el caso de la mujer no es tan importante como en el caso del hombre. Se ha acostumbrado culturalmente a que el hombre necesita llegar al orgasmo para que pueda existir la reproducción, aun cuando la relación sexual no es con un fin reproductivo, pero eso es lo que culturalmente nos enseñaron, ¿okay? Entonces, en la mayoría de las relaciones, pues no se estimula lo suficiente el clítoris para llegar a alcanzar ese clímax. Entonces, pues ha llevado a muchos estudiosos a interpretar un poco el orgasmo más allá de la sensación, más allá del placer que significa, sino darle una connotación de mayor importancia, a ver si la sociedad por fin entiende lo que significa. George Bataille reseña o establece en su ensayo sobre el erotismo, lo denominó Le Petit Norte, y es una experiencia que va mucho más allá de la sensación. Es un fenómeno máximo de máximo placer que puede ocurrir en el curso del episodio de excitación sexual. Eso es algo que todos sabemos, de que todos conocemos, que realmente el orgasmo es una sensación o una situación que es muy difícil de explicar, de expresar con palabras. Y pues la influencia que tuvo en el área de sexología, Master y Johnson, que consideraban que este punto era el último ciclo de la respuesta sexual, pues también apoyó o ayudó a que el fin del orgasmo fuese simplemente el cierre del acto sexual. Es una experiencia que ellos definen que es intransferible, que ocurre de acuerdo a todos los fenómenos subjetivos que siente cada persona, por cada mujer en este caso. Por eso es que
entre las mujeres no podemos comparar las sensaciones entre una y otra porque cada orgasmo es diferente, cada orgasmo se siente de forma diferente. Entonces, pues eso ha llevado a quizá representar el orgasmo dentro de la propia sexualidad. Entonces pasa a ser algo muy individual, muy personal, muy subjetivo. Cuando hablamos del orgasmo y su participación en la reproducción, me pareció sumamente interesante un estudio que apareció en National Geographic, en la revista de National Geographic, que estaban explicando específicamente cuál era la función del orgasmo que se ha visto desde la época de Master y Johnson, que fueron los pioneros en el estudio de la respuesta sexual, y incluyeron el orgasmo dentro de esa respuesta sexual, pero solamente se había visto como parte de la respuesta sexual. Más nunca se había estudiado realmente cuál era la connotación o la importancia que tenía el orgasmo dentro del proceso de reproducción. Entonces, hoy en día existen dos teorías que son amplias y bastante competitivas, pero también tienen sus limitaciones de por qué existe el orgasmo y cuál es su participación en la reproducción, sexual. La primera es que el orgasmo femenino evolucionó para ayudar a seleccionar una mejor pareja, o que puede ser simplemente un subproducto del orgasmo masculino, un remanente de nuestro pasado antiguo que ya no cumple ninguna función evolutiva, como los pezones en el caso de los hombres, como si es algo que quedó, pero que ya no tiene ninguna función. Y la segunda teoría, el científico biomédico Roy Levin del Reino Unido, él propone un nuevo papel actualizado para el clítoris. Dice que a pesar de los numerosos relatos modernos que caracterizan la activación de la excitación sexual femenina humana mediante la estimulación del clítoris, ninguno aparece haberse referido a su participación en el papel reproductivo específico. Escribe que casi todos repiten el mantra de que el clítoris es el único órgano humano cuya única función es la transmisión del placer sexual. Hay estudios o nuevos reportes que indican el clítoris que tiene una funcionalidad como conductor del semen. Y bueno, podremos pensar que cómo es eso y por qué eso aparece de esa forma. Desde el año 1500 se pensó erróneamente que el clítoris tenía un papel fundamental en el tracto urinario por la cercanía que tiene al conducto uretral. Como podemos ver, el tamaño del clítoris es bastante amplio, bastante grande, no como lo que se pensaba antes, que era simplemente esa puntita que vemos allí en la parte superior de la imagen, que era lo único que era visible, ¿ok? Ya después de muchos estudios, pues comenzamos a ahondar en su verdadero tamaño. Pero la abrumadora fijación que hemos tenido con su papel en el placer sexual, pues puede haber ocultado una función más sutil, que es su capacidad de transportar y retener esperma masculino. Sumamente interesante este nuevo hallazgo, porque estos nuevos estudios han demostrado que durante el orgasmo se causa una activación en todos los sistemas cerebrales principales, incluidas las áreas involucradas en la excitación, la recompensa, la memoria, la cognición y el comportamiento social. Estas otras áreas también se activan, muy similar a cuando se activa durante el orgasmo. Cuando se está acercando el orgasmo, ya está a punto de llegar a su punto máximo, ¿okay? En el exterior de la vagina se forma también una plataforma orgásmica que puede levantar el útero para acomodar el esperma y que la fluidez del esperma durante el orgasmo sea mucho más efectiva. Aparte de que durante el orgasmo existe una contracción del suelo pélvico que se contrae rítmicamente y eso ayuda a manipular el esperma hasta su objetivo final. Levin explica que esto no solo induce la excitación sexual, sino que también prepara el cuerpo femenino para la reproducción, asegurando el mayor potencial de fertilización. Es como, analizándolo un poquito, es como si a mayor cantidad de orgasmos o mayor cantidad de orgasmos sienta o produzca, pues es más viable el proceso de
de reproducción o va preparando el cuerpo a ese momento de la reproducción. Existe una cantidad de informes que han sacado diversos sexólogos. En este caso vamos a hablar sobre Alfred Kinsey, que es quien entre los años 40 y 50 se fundamentó en parte este valor de medida de la activación sexual como una descarga de energía, una descarga de función, una descarga de líquido, ¿okay? Previamente, Wilhelm Reich, en su función del orgasmo, había situado esa descarga en el centro de salud mental y quizá social a la mitad del siglo XX. Es decir, el orgasmo en ese momento representaba a la propia sexualidad. No podíamos hablar de sexualidad sin hablar del orgasmo. Entonces, fue una condición o una época orgasmocentrista. El objetivo siempre era llegar a una meta, a un lugar que más allá de la experiencia y de la fisiología había sido construido por la cultura, cuando es sabido que la cama debería ser un espacio libre de metas. ¿Okay? Entonces, esta construcción social que se formalizó durante todos estos años sobre el orgasmo, pues simplemente ha seguido un modelo masculino. ¿Por qué ha seguido un modelo masculino? Porque simplemente vemos que es una explosión de sensaciones que tiene una finalidad y una recesión. Entonces, ese es el único significado que tiene. Cuando masculinizamos el orgasmo, lo convertimos en una competencia, porque entonces no puedo hablar de sexualidad saludable si no tengo un orgasmo. No puedo hablar de un proceso o una función sexual agradable o satisfactoria si no he tenido un orgasmo o si no he sentido un orgasmo. Entonces, llevamos a masculinizar el orgasmo cuando es una sensación tan femenina, tan privada, tan personal, que no se está utilizando desde los términos correctos, muy a pesar de que ya a la época que estamos ya deberíamos estar un poquito más actualizados en ese tema. Muchas mujeres intentan compararlo entre su propia experiencia, entre ellas mismas, y pues se dan cuenta que no ocurre de la misma manera. Entonces podemos afirmar que el orgasmo puede ser vaginal, puede ser clitorideo, puede ser cerebral, puede ser por frotación, puede ser onírico, puede ser de 1000 formas más, de acuerdo a la excitación genital y la excitación subjetiva, porque puede existir la excitación genital más esta excitación desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, pues no existe, y puede ser que el orgasmo sea tan sutil, tan suave que pues no llego a percibirlo. Eso puede pasar en una de las formas. ¿Okay? Y nos lleva a hablar de los mitos del orgasmo. Quienes durante mucho tiempo han pensado que el orgasmo vaginal era, por así decirlo, un orgasmo sustantivo. ¿Okay? Que esta creencia fue inaugurada por Sigmund Freud cuando planteaba la hipótesis de que el orgasmo producido por la penetración era el que correspondía a un completo desarrollo sexual. Hay muchísimas teorías, hay muchísimos estudios anteriores, antiguos, que dieron pie a que se hablara un poco más del tema. Sin embargo, ya hoy en día son estudios que están obsoletos. Sí, ya no podemos seguir hablando de esa misma forma porque nos damos cuenta de que este paradigma del sexo saludable tiene otra perspectiva. Entonces, es ver el clímax como una forma de emoción sexual más amplia que el concepto de orgasmo, que es el que respondería mejor a ese lugar, en vez de cuando visitamos ese lugar que efectivamente en el que hemos estado y que hoy en el día del orgasmo de la mujer representa un derecho a ser sí mismo. Los invito a conocerse, a amarse, a expresarse desde el punto de vista más emocional con respecto a su salud sexual, de que la finalidad del acto sexual no es si tiene o no tiene un orgasmo. La finalidad del acto sexual es sentirte tú mismo, es estar agradecido contigo mismo, es ser sutil contigo mismo y simplemente conectarte con tus propias emociones para llegar a tener un clima saludable. Muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en otra próxima edición.
Recuerda darle me gusta a este video, dejarnos tus comentarios, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos.